noche, pero habíamos invitado al internacionalista Farid Kahat para que nos comente sobre temas de actualidad y yo veo tres principales. En primer lugar, los 100 primeros días de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. En segundo lugar, el acuerdo que ha firmado Estados Unidos con Ucrania. Es cierto que sobre exportación de minerales, pero tiene consecuencias globales. Y en tercer lugar, queremos tener su opinión sobre la gira que ha iniciado el canciller de la República, el señor Shialer, por 4 países del Golfo Pérsico. Muy buenas noches, Farid Kahat. Buenas noches. Sobre los 100 días de Trump se ha dicho mucho. ¿Qué balance haría usted? A ver, el PBI ha caído en el primer trimestre por primera vez desde 2022. De 2022 todavía venía lastrado por efecto de la pandemia. Y si bien no todo es responsabilidad de Trump, entre otras cosas porque, claro, ahí se han adelantado importaciones en previsión de la aplicación de aranceles y eso resta al PBI. Él recibe un país con una perspectiva de crecimiento de 2%. Y el primer trimestre de este año hay una caída. Su popularidad es la más baja de cualquier presidente a los 100 días. 41%, ¿no? 41% en los cerca de 70 años que hay de encuestas. Entonces, el balance es bastante peor de lo esperado. O sea, muchos tuvieron como referente su primer gobierno, pero en el primer gobierno había gente con peso propio que era capaz de decirle no, señor presidente. Esa gente no existe en el segundo mandato. Ahora, no levanta cabeza el Partido Demócrata, pese a que algunas de sus figuras han, parece, decidido a salir. Ayer Al Gore, que fue vicepresidente de Clinton hace más de 25 años, y hoy Kamala Harris y el propio Biden ha hablado ayer, ¿no? Bueno, es que el Partido Demócrata tiene alas que van desde una izquierda autoproclamada socialista hasta Bernie Sanders, ¿no? Socialdemócrata, hasta posiciones que en materia de defensa de intereses empresariales no se distinguen de buena parte del Partido Republicano. Lo que ha estado haciendo Trump, en todo caso, es más perjudicial para los intereses de los grandes inversionistas norteamericanos. Pero Sanders y Alessandro Ocasio-Cortez han tenido una gira en donde han convocado, por ejemplo, propio Sanders lo hacía notar, Trump ha celebrado los 100 días en Detroit. Una zona obrera y vinculada a la industria del automóvil, ¿no? Pero ahí también se presentaron Sanders y Alessandro Ocasio-Cortez y convocaron mucha más gente. Más gente los demócratas que el presidente Trump. El ala izquierda, además del Partido Demócrata, que en principio es la que está más cerca a la clase obrera, a lo que queda de la clase obrera, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ahora, sin embargo, el día de hoy se anunció un acuerdo con Ucrania. Es cierto que la explotación de minerales y petróleo y gas, eso le hace poner un pie importante en ese país del este de Europa e irritar a su amigo Vladimir Putin. Depende de los términos. La idea original fue del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pero Zelensky planteaba que el acuerdo estaba condicionado a que Estados Unidos continuara su ayuda militar a futuro, 1, y 2, también estaba condicionado a que le diera garantías de seguridad cuando hubiera un cese al fuego. No me queda claro que eso, no he visto el texto todavía porque la decisión se anunció hoy en la tarde, pero no me queda claro que haya cambiado la posición de Trump en ninguno de esos temas y él no concedía ninguno de los dos. Él decía, el acuerdo es para pagar retrospectivamente la ayuda brindada hasta ahora, no por ayuda prospectiva, 1, y 2, él decía, la presencia de empresas norteamericanas será suficiente para garantizar la seguridad de Ucrania porque Rusia no va a atacar en zonas donde haya intereses estadounidenses por temor a las consecuencias. Pero Rusia no tiene por qué atacar en esas zonas, puede atacar en otras zonas de Ucrania sin unas garantías de seguridad otorgadas por Estados Unidos, salvo que Europa las otorgue en su reemplazo. No hay razón para pensar que esto cambie dramáticamente la situación en el terreno. Pero en todo caso parece una movida inteligente, para variar, de Volodymyr Zelensky, porque ha intentado vincular un acuerdo estratégico con intereses económicos y con inversión privada. Entendiendo que eso era lo que probablemente motivaría a Trump de una manera en que no lo haría jamás la seguridad de Ucrania, un presunto aliado, ¿no? De acuerdo. Lo de Gaza no se mueve. Se ha hecho saber hoy, alguien ha declarado que el Papa
tenía la intención de visitar Cisjordania y Gaza al final de su vida, ¿no? Se pronunció sistemáticamente sobre eso, incluso mantenía conversaciones telefónicas frecuentes con personalidades de la comunidad cristiana, ¿no? Gaza es la bancarrota moral de Occidente, ¿no? Human Rights Watch dice que es un genocidio, Amnistía Internacional dice que es un genocidio, lo dice también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos. Aunque no lo define como genocidio, sí habla de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, cometido tanto por líderes Hamas como por líderes israelíes, pero acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra, y la forma en que tipifica los crímenes cometidos por Israel es muy similar a la tipificación de genocidio en la Convención Internacional sobre Genocidio. La Corte Internacional de Justicia acepta una demanda por genocidio contra Israel por 14 votos a 1 entre los jueces de la misma, y sin embargo Europa no hace virtualmente nada, salvo algunos países, cosas francamente menores, y Estados Unidos apoya entusiastamente lo que está ocurriendo. Lo hacía Biden, ¿eh? También. Sí, claro. Sobre eso no ha habido mayor cambio. Por otra parte, puesto que hablamos sobre el Medio Oriente, hablemos sobre el Golfo Pérsico y el Perú, porque el canciller Elmer Schaller ha iniciado un viaje por 4 países conocidos por sus fondos soberanos, conocidos por su abundancia económica y financiera, y con los que tenemos relaciones, ¿no? Se trata de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait y de Arabia Saudita. ¿Qué podemos conseguir con ellos? A ver, ya ha habido intentos de acercamiento en el pasado y lamentablemente para países como Perú no han fructificado. El ASP, las cumbres entre líderes de América del Sur y países árabes, de ahí la sigla ASPA. Una de esas 3 cumbres se realizó en el Perú, pero los únicos países que parecen haber sacado beneficios materiales de eso son Brasil y Argentina, que además tienen la ventaja de que dan al Atlántico. Pero ¿por qué se creía que había un potencial? Lo dice el comunicado de Cancillería. Son países que son grandes importadores de alimentos, no producen virtualmente alimentos propios. Desiertos, ¿no? Sí, claro, 70.000 millones de dólares de importación de alimentos, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. De los cuales 3 tienen pequeña población, ¿no? Sí. Kuwait, Emiratos y Qatar. Sí, pero lo que pasa es que pequeña población nativa, pero tienen población de inmigrantes que no tienen ciudadanía, pero sí residencia. Y entonces, si importan 70.000 millones de dólares en alimentos por año, había un potencial para Perú. Hay cosas que van a importar siempre de Argentina o Brasil, soya o carne, pero Perú podría exportar otro tipo de alimentos. Y el otro tema es que en la transición hacia una economía que no dependa del petróleo, han creado fondos soberanos, es decir, parte de los recursos del Estado se dedican a un fondo de los estados de la región que invierte en el mundo para generar, digamos, ingresos a futuro para la eventualidad de que algún día no haya ya petróleo o no sea rentable. Y esos podrían invertir en países como el Perú. Digamos, creo que sería más rentable invertir en el Perú que en el equipo Newcastle de la Premier League británica, que no gana nada. Pero no puede decir eso sobre el Paris Saint-Germain, porque le ha ganado Arsenal ayer en Londres. Sí, pero han tenido que pasar como una década. 10 años antes de que dé un resultado ese tipo, el Paris Saint-Germain. Bueno, ¿qué significa geopolíticamente nuestro acercamiento a estos 4 países del Golfo, que en principio son los que defienden, son los que financian incluso a los palestinos, pero que no se han pronunciado mucho en los últimos tiempos tampoco sobre el tema de Gaza, ¿no? Depende de quién, ¿eh? Digamos, el que ha ayudado a lo que era el gobierno de Hamas en Gaza con consentimiento del gobierno israelí, habría que aclararlo, no lo hicieron clandestinamente, es Qatar, ¿no? Los demás han ofrecido recursos para la reconstrucción de Gaza, pero el gobierno israelí rompió el cese al fuego, así que la idea de... no ha prosperado. Emiratos Árabes Unidos, si acaso, tiene una posición más cercana a Israel que a los palestinos, porque todavía cree que su principal rival es Irán, un enemigo común con Israel. Pero Arabia Saudita ahora más bien parece estar cambiando su posición frente a Israel por la actitud de Israel, no por decisión previa de los saudíes, porque, por ejemplo, Israel está atacando en Cisjordania, donde no había presencia armada de Hamas prácticamente. Está atacando en Siria, país que no había atacado en ningún momento a Israel en años. Y entonces Israel se está comportando de una manera francamente expansionista en la región. Sí, pero ¿en qué situación se halla Irán?
porque algunos siguen creyendo que forma parte del eje del mal, mientras que otros países lo ven disminuido militarmente después de los ataques masivos que recibió, ¿no? O sea, ambas cosas no son mutuamente incompatibles. Para mí el tema es, a ver, Irán es una dictadura que reprime cualquier manifestación de protesta, religiosa, ¿no? Dictadura religiosa de los clérigos, ¿no? Y es un país que ha subvertido el orden regional. El problema para mí, cuando se dice eso, es que se singulariza a Irán en un barrio de pirómanos. Ahí todos contribuyen a la inestabilidad regional. Arabia Saudita financiando a grupos vinculados a Al-Qaeda en Siria, Israel, que también tuvo vínculos con esos grupos y que ahora los bombardea, porque son los mismos que ahora gobiernan el país, la antigua rama de Al-Qaeda en Siria, Estados Unidos, que, por ejemplo, tuvo que ser China quien medie un acercamiento y restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Estados Unidos nunca ha hecho nada en esa materia, por ejemplo, ¿no? Esperemos que el viaje del canciller Émile Chaler nos aporte beneficios por lo menos comerciales y económicos y que tenga el talento de mantenerse al margen de los problemas en los que tenemos muy poca influencia y con frecuencia poca comprensión de ellos. Pese a los esfuerzos que hace usted y algunos otros internacionalistas por mantener los ojos abiertos sobre el panorama global del mundo, que como sabemos no es el de los más alentadores. Muchas gracias por su sintonía, que tengan muy buenas noches, un feliz día del trabajo mañana, un saludo sincero a los trabajadores del Perú que enfrentan enormes dificultades, incluidos los asesinatos de los extorsionadores en los últimos tiempos. Un saludo sincero a ellos, nuestro reconocimiento a la contribución enorme que hacen a nuestro país y nos veremos mañana, de todas maneras, día de trabajo, ¿no? A las 7, a la próxima versión de Las Cosas Como Son. Gracias, Farid Cajat. Muy buenas noches.